Yes, and what can I do for you? ¡Siempre viva! ¡Live forever! Hola a todos, yo soy Belu. Yo soy Gaby. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Muerte nos sienta bien. Espero que hayan tenido todos una muy buena semana. Hoy sí que no te voy a preguntar porque hace literalmente 5 minutos que terminamos de grabar el capítulo de la semana pasada. Sí. Así que ya saben cómo fue nuestra semana. Fue exactamente igual que La semana pasada. introducción al capítulo pasado. Así que nos podemos meter ya, si queremos, de lleno. Dale. No hace falta que nos escuchen hablar boludeces. Exacto. Que después nos da fiaca a nosotras editar. Les debe dar fiaca a ustedes escuchar. Nadie gana. No. Hoy vamos a hacer otro capítulo compartido. La mitad del capítulo fue pedida también, Sí. la otra mitad no. Así que, antes de que sigamos hablando, tenemos que poner nuestro ruidito característico de ¿arrancamos, Gaby? Sí. Arranquemos. Ahora sí, ya está, podemos arrancar como Dios manda. Vamos a hablar de lo que denominamos como santos criminales. Personas que se oponen a la ley, que cometen crímenes, pero que más adelante también aparecen como guardianes de la gente que los ayudan y después de su muerte también se vuelven como una especie de mito, como de santos, como acabamos de decirles. Sí. Así que, nada, toma las riendas vos y empezás vos hoy. Sí. Bueno, yo voy a hablar de dos personajes que... O sea, no es que, voy a elegir dos, yo voy a hablar de más gente. No, en realidad es porque básicamente los dos tenían una vida muy parecida y en un momento se juntan y trabajan juntos. Entonces, por Ok. eso es que los uní. Batman y Robin. Sí. Bueno, fueron llamados como los Robin Hood argentinos, así que nada. El mío también. Pero bueno, todos eran Robin Hood. Hay muchos Robin Hood argentinos. Sí. Así que bueno, hoy voy a contar la historia de estos dos personajes que se transformaron en mitos, que eran dos bandidos que se cuentan que robaban a los ricos para entregarlo a los pobres. En realidad un vueltito, no todo. De eso podemos hablar. Me gusta la palabra un vueltito. Sí. Que son como dos especies de leyendas que en la historia ellos se cruzan, incluso trabajan juntos, como ya dije, y pasan a ser como... Más que nada como una leyenda urbana, pero bueno, nada, fueron reales. Una historia, sí. Sí. Primero comenzamos con Segundo David Peralta, que nació el 3 de marzo de 1898 en Monteros, Tucumán, una localidad con menos de 4.000 habitantes. Julio Blanco Peralta y Rosa Díaz eran sus padres, y la familia contaba también con 5 hijos, a quienes la pareja envió a todos al colegio para que aprendieran algún oficio y así poderse ganar la vida. ¿Por qué digo esta frase? Porque, bueno, después, ¿cuál es el final de uno de esos hijos? Nada, los padres hicieron lo que pudieron para que se encaminen bien, pero bueno, hay uno que no. A veces que no alcanza. A los 13 años, Segundo entró como aprendiz en la única imprenta del pueblo que había, donde también se transformó en un lector insaciable. Entonces parecía que todo venía bien. Poco se sabe... Es lindo trabajar en una imprenta. Ay, sí. Poco se sabe igual de su historia, solo que con muy temprana edad se fue del pueblo y no volvieron a verlo. Dicen, se habla mucho de él, pero no conocemos casi nada porque siempre fue un personaje muy polémico. Dicen que se fue de muy jovencito de acá y que no volvió nunca más, que era un delincuente, pero que robaba para los pobres y siempre atacaba a los ricos. Y eso cuenta un viejo residente del lugar. Hay muchas versiones de por qué se fue del pueblo, pero la que más resuena es que al parecer se había convertido en un bandolero. Y que... Me encanta la palabra bandolero. Sí. Es como que me suena a historia de cowboys. Sí, tal cual. Y bueno, todo comienza con una relación clandestina que supuestamente tenía con la mujer del comisario. Entonces, cuando es descubierto, lo acusan de robo, lo meten preso y le dan muchos golpes. Uno de esos golpes le deja una cicatriz en la cabeza y desde ese día comenzaron a llamarlo con el apodo de mate cocido. ¿Por qué? No lo sé. O sea, porque no sé qué tendrá que ver el corte en la cabeza con un mate cocido. Claro, pero bueno. con un mate cocido.
No sé, estoy intentando pensar con una relación y no. Ah, tal vez por... Bueno, no, pero acá no se le dice mate a la cabeza, ¿o sí? No, ¿Vas? eso es más Yo no, pero mexicano, ¿o no? no Va, sé. no sé si el mate se le dice a la cabeza. No, porque No tampoco... sé, No, pero yo también marote se soy. le decía. No, no sé, Sí. bueno, no sé No por sé, qué. yo soy más porteña que el obelisco, así que no te puedo decir, perdón. No, 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 la verdad que no. O sea, es como que pienso por qué y no encontré tampoco por qué, pero bueno, ¿qué tiene que ver? Pero bueno, nada, le decían mate cocido, o sea, listo. Si Lo que alguien importa sabe es por eso. qué puede ser que le digan mate cocido a alguien que tenga una cicatriz Díganos, en la por favor. cabeza, bueno. Sáquenos de la ignorancia. Sí, también se cuenta que las detenciones como que se comienzan a repetir, todo por lo mismo, pues supuestamente él no hace nada, sino que por Mm, haber salido con esta mujer se ensañan con él. mm, Y entre 1918 y 1920, como que en varias ocasiones queda detenido y pasa como estadías cortas en la cárcel. Hasta que finalmente es acusado de ser homosexual, algo que en esa época estaba como vedado por la ley, porque ujú. era como en el contexto de una sociedad tradicional. Entonces él termina preso por 2 meses. Ok. Si era o no era homosexual, no nos interesa. O sea, esto era No algo viene que al caso. no. Tema Y de él. no. La situación es como que se le hace imposible seguir viviendo en ese lugar porque es como lo acusaban de absolutamente todo. Y entonces, como lo tenían en la mira, decide irse a Chaco. Al llegar a Chaco, llevaba consigo como todas las falsas acusaciones de robo, el haber estado en la cárcel un montón de veces, entonces eso es como que le hace una fama de delincuente que no puede escapar. Y entonces Ok. él contó que le era imposible conseguir un trabajo honesto, había dicho, pero porque por la fama de bandido que tenía, entonces como Claro, básicamente no le dice quedó otra. otra que decir, bueno, creen que soy un bandido, bueno, listo, voy a hacer Y esto sí. porque no me queda otra cosa. Claro, no puedo ser otra cosa por más que quiera. Sí. Y dice, muchas veces intenté rehacer mi vida y volver al camino que un día me descarrilé. Vano intento. Caerá en un craso error y pecará de utopista aquel que crea que es posible realizarlo donde la policía conozca sus antecedentes. Lo primero que hacen es quererlo conquistar como delator y si no acepta, vienen las persecuciones. Esta es una carta que él le manda a un director de un diario, que más adelante vamos a hablar sobre esa carta, porque es una de las últimas que le envía y luego Sí. no se sabe nada de él. Antonio Rossi, que era un expreso, fue socio y amigo de él, y con él cometieron robos no solo en Chaco, sino también en Córdoba, en Santiago del Estero y en Corrientes, pero finalmente en 1926 son apresados en Resistencia y los condenan a 5 años de cárcel. Allá por 1931, después de haber salido de la cárcel de Resistencia, me dirigí a Tucumán a abrazar a mi madre. Un día mi pobre vieja, entre lágrimas y sollozos, me pedía que rehiciera mi vida y retornara al trabajo. Le dije que no era fácil realizar lo que me pedía y le describí los obstáculos con que me iba a tropezar, contó al salir de la cárcel. Al parecer intentó dejar la delincuencia, pero tiempo más tarde se cuenta que encabezó una banda que fue como el terror de los hacendados y los empresarios, al mismo tiempo que provocaba apoyo entre los obreros y campesinos de la zona, ya que Mate Cocido lideraba un grupo y sus blancos preferidos eran empresas como La Forestal, Bunshey y Born y Dayfrus, no sé cómo putas se dicen, perdón la palabra puta, no Me sé. gusta que yo puteo de lo lindo y vos decís puta una vez y es como perdón. Y yo soy re mal hablada. Bueno, no me gusta putear. Puteo en mi casa. Eh, La privacidad de mi hogar. eh, ellos sabían cuándo y por dónde circularía el dinero de los sueldos desde el banco hasta la empresa y montaban exitosas emboscadas, pero en ninguno de esos casos hirieron a nadie, solamente robaban y se iban. También asaltaron trenes y perpetraron por lo menos 5 secuestros a estancieros y directivos de las empresas ya nombradas. Su fama por robar a los ricos les significó también cierto apoyo popular, porque los bandidos repartían generosas propinas entre sus amigos, simpatizantes y sus encubridores, obviamente, que es lo más lógico, o sea, les van a dar plata para que Mm, mientras los cubran, está todo bien. Está todo bien, obvio. Sí. Segundo David Peralta, no era el único bandido famoso del centro y el norte de la Argentina. Había otro bandido famoso llamado Juan Bautista Bairoleto,
que era un santafesino que tenía prácticamente la misma edad que él. ¿Quién era Juan Bautista Bairoleto? Había nacido el 11 de noviembre de 1894 en una chacra del paraje Colonia Los Algarrobos de la localidad de Carlos Pellegrini en Santa Fe. Fue el segundo hijo de 6 hermanos de padres italianos, Vittorio Bairoleto y Teresa Mondino. Ya de adulto escapó de la justicia luego de haber matado a Elías Farach, el comisario de la ciudad de Eduardo Castex, en La Pampa, durante una disputa amorosa por una prostituta del lugar. O sea, más o menos lo mismo que le pasó a Peralta, pero acá había un muerto encima, ¿no? O sea, siempre era como que lo acusaban de robarle la mujer al comisario. Al igual que a Peralta, a Juan Bautista también se lo acusaba de delincuente, pero igualmente era admirado por la mayoría del pueblo. Cuanto más escapaba de sus crímenes, más lo querían. Como les robaba a los ricos para regalarle ese dinero a los pobres, con el correr del tiempo, Bairoleto resultó apodado por la población de los sitios en los que solía habitar como el Robin Hood argentino, el Robin Hood criollo, el Robin Hood de las Pampas. Okay. Fue un héroe para los chacareros y los peones de la Pampa Seca, los hachadores del monte, los puesteros de las travesías y los paisanos indios de la meseta. Peralta y Bairoleto se conocieron en Buenos Aires y decidieron trabajar en sociedad, aunque la relación duró muy poco tiempo. En marzo de 1938 asaltaron a un ejecutivo en Quebranchales Funcionados, una subsidiaria de la Forestal. 2 meses después, en mayo, asaltaron directamente el establecimiento para hacerse del dinero de los salarios. Lo que Bairoleto y Mate Cocido no sabían era que había un traidor en el grupo. O sea, ellos lideraban, digamos. Mate Cocido. Sí. La policía los estaba esperando y los recibió a los tiros. Allí moriría el mayordomo del establecimiento y esta fue como la primera vez en la que un asalto donde estaba Peralta termina con el asesinato de alguien, porque acordemos, ¿no?, que ellos tenían otro tipo de proceder, digamos, y era solo robo. Acá hubo otra cosa. Como en Mate Cocido nunca había lastimado a nadie hasta ese momento. Esto fue lo que marcó el fin de la sociedad entre estos dos bandidos, porque como había, primero que bueno, lo de la muerte, que se ve que a Mate Cocido es como que algo que no le, o sea, no era su forma de operar, y también que hubo alguien que los delató, entonces como que creció como una desconfianza entre ambos y como que decidieron, bueno, vos andá por allá y yo voy por acá. Y se separaron. Por su parte, a Juan Bautista lo perseguían policías de Chaco, de Mendoza, de Río Negro, de La Pampa, Neuquén y San Luis, o sea, básicamente casi todo el país. Pero este no quería volver a la cárcel y sobrevivía entonces en la clandestinidad. Entraba y salía, llegaba y se iba, duraba poco en cada pueblo. Era un nómade por obligación. Se dice que vivía en complicidad con los campesinos, ya que al igual que él, repudiaban a la policía de aquellos tiempos por los excesos que cometían estos. Se dice también que respetaba a los viajantes de comercio por considerar justo y sacrificado su trabajo, y cuando estos atravesaban su dominio, él les pedía una especie de contribución voluntaria, o sea, un peaje, claro, y los dejaba seguir viaje. O sea, no les robaba, pero les pedía, bueno... No te robo, pero... ¿me podés dar? Sí. No tenés mucha opción. O sea, no tenés la opción de no darme. Claro. Dice que un hombre así era ayudado por todos y que cada uno es considerado como un agente de la justicia e incluso un restaurador de la ética, y a menudo él mismo se consideraba así. Esto es lo que contaba la gente que lo conocía. Más tarde se dice que Bairoleto desaparece de su marginalidad y que esto pasa en 1939, que estaba en pareja con Telma Ceballos, que era la hija de un matrimonio de campesinos que lo protegía y que vivían en General Alvear en Mendoza. Se conocieron cuando él tenía casi 40 años y ella 25. Quería establecerse, retirarse, volver a ser anónimo, volver a trabajar la tierra, dejar de huir, dejar de ser perseguido. Y ya no era Bairoleto, se había como que cambiado su nombre o se hacía llamar Francisco Bravo, y creía que viviría una vida tranquila cosechando papas, zapallos y tomates, pero se equivocó. La policía en ese momento atrapa a un conocido de Juan Bautista, que era Vicente Gascón, alias El Ñato, un bandido bastante frío y despiadado.
Lo encarcelan, lo torturan y lo usan para que se acerque a Bairoleto. O sea, básicamente lo que le dicen es, cambiamos tu vida por la de Ayúdanos a él. agarrarlo, claro. Sí. Y quedas libre. Nuevamente lo traicionan a Juan Bautista, ya que el 14 de septiembre de 1941 el operativo policial rodeó el rancho donde éste vivía. Los ruidos lo alarmaron y no quería ser atrapado con vida nuevamente, así que cuenta la leyenda que se suicidó antes de ser atrapado. Así Ok. como se Me convierte... muero en las mías, dijo. Sí, no seré de nadie, dijo y se pegó un tiro. Claro. No te voy a dar el placer de matarme, policía. Entonces allí se convierte en el mito de Bairoleto, donde cada habitante de donde éste estuvo cuenta la historia de diferentes maneras, como por ejemplo que tuvo un enfrentamiento, que tuvo bastante éxito, que era bueno tirando con la pistola, pero que, bueno, termina muriendo, que había podido escapar un tiempo más y nada, que después lo agarran, o lo que lo consideran como más heroico, que era que se había quitado la vida justo en el momento en el que lo estaban por atrapar, como que se abre la puerta del rancho y él se pega un tiro, por ejemplo. Todo dramático, bien de película. Sí, cualquiera fuera el cuento de su muerte, hacía crecer más el mito de este bandido que empezaba a ser cada vez más querido por los pueblos donde alguna vez pasó, como que lo veían como una persona que había ayudado o que, bueno, le robaba a los ricos para darle a los pobres. Volviendo a Peralta, luego del asalto en lo que los habían atrapado a él y a Bairoleto, por presiones de la Forestal y Bunch and Born, que eran las empresas estas grandes, el 28 de julio de ese mismo año, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Creación de la Gendarmería Nacional. Y una de las primeras misiones que se encargó a la fuerza fue tratar de capturar vivo o muerto a segundo David Peralta. Mate Cocido igual tuvo como un tiempo para dar varios golpes más entre 1938 y el 39, antes de que se lleve a cabo lo de la gendarmería, y ahí él, una vez que se separa de Bairoleto, es como que empieza a estar con otros secuaces y con su hermano, con uno de sus hermanos. Por entonces la banda se dedicó casi exclusivamente a los secuestros extorsivos, dejando de lado los asaltos a las empresas, ya que según Mate Cocido eran menos riesgosos y al no haber tiros se evitaban víctimas. Los testimonios de quienes fueron rehenes coinciden que fueron bastante bien tratados, sin sufrir otra violencia más que el momento del secuestro. Pero bueno, un secuestro. Claro, te secuestraban, no deja de ser un secuestro. Sí. Además es como, no hay tiros, evita a las víctimas. No, la persona secuestrada sigue siendo una víctima. Sí. De última se evitan muertos. Evitas un muerto, claro. El último secuestro fue en 1939 al encargado de una estancia, y al pedir el rescate se le mandó una carta a la hermana de la víctima que decía: exigimos los 50.000 pesos o la vida de su hermano, quien pasará a alimentar a los cuervos. Ya han transcurrido 8 días desde el secuestro. Sí. Bueno, él era un leído, habían dicho que era un leído. O sea, que había pero me gusta tipo, pasará a alimentar a los cuervos. Sí. Ya han transcurrido 8 días desde el secuestro y la policía ni polvo nos ha visto ni verá. El jefe de la gendarmería y sus satélites no sirven más que para torturar a gente de trabajo e indefensa. Eso decía la carta. Y las instrucciones de la carta eran: el pago debía arrojarse un 7 de enero en un paquete desde un tren en movimiento, y que el tren estaba en la estación Villa Bertet en Chaco y debía ser tirado una vez que arrancaba. Pero para ese momento ya la gendarmería había preparado una emboscada. La noche del 7 de enero, saliendo del tren de Villa Bertet, los bandidos hicieron la señal con una linterna y el paquete, simulando contener el dinero, fue arrojado por una ventanilla. Cuando Mate Cocido y sus compañeros se acercaron a recogerlo, una bomba luminosa destelló en el cielo y los gendarmes los tirotearon desde el tren. Peralta recibió un tiro en la cadera, pero se pudo escapar igual. Cuando los gendarmes llegan al rancho donde había estado secuestrado el señor, lo último que... El señor que había sido secuestrado, ¿no? Sí. Lo último que supieron de Mate Cocido es que había sido atendido en la herida que tenía en la cadera por un farmacéutico y no hubo más rastros. Entonces,
comenzó una recompensa que era de 2.000 pesos por cualquier información que llevara a la captura de segundo David Peralta, pero tuvo un efecto contrario al deseado, porque llegó un montón de información de que habían visto a Mate cocido en Asunción, que se había escondido en Buenos Aires, que estaba en medio del monte chaqueño, pero ninguna era de verdad. Claro, nada se pudo probar. Exacto. Una revista llamada Hora venía publicando todo tipo de notas sobre las andanzas de Mate cocido. La revista tenía mucho éxito y todos seguían la serie de eventos de Peralta, incluso él mismo, quien era uno de los lectores fieles. Y acá es donde digo que vuelvo con la carta que conté al principio. Él le envía esta carta al director del diario y lo que ya dijimos anteriormente, más que dice lo siguiente: estoy siguiendo paso a paso la lectura de Ahora en lo que a mí se refiere y en capítulos veo conceptos elogiosos de mi proceder con secuestrados y le agradezco sinceramente ya que esa información no es errónea. También se burlaba de los gendarmes que lo buscaban. El comandante de Gendarmería en el Chaco, capitán Leopoldo Moreno, manifestó que prácticamente estoy abatido. La contestación la dejo trunca, para que el futuro establezca quién tiene la razón. Y aunque logre eliminarme, no será ninguna gloria para él. Si mi captura se realizase a base de perseverancia, con astucia que demuestra una inteligencia superior, podría ser un galardón que adornaría su triunfo, pero desgraciadamente no es así. O sea, si van a mandar muere. Luego de esta carta, no se supo más nada de él. Cuando pasó todo esto, él tenía casi 43 años, donde desaparece por completo. Tenía casi la misma edad que el otro bandido, solo que el otro bandido murió. Y ahí es cuando no se sabe. Claro. Y se convierte en leyenda. Encontré tipo en Wikipedia sí una fecha de muerte de este personaje, pero nada, es como más lindo el mito de que desapareció por completo y está... Inchequeable igual, por más que haya una fecha de muerte, no está comprobada. Claro, porque si no tenés al personaje muerto, es como que no. Pero bueno, la leyenda es que... Sin cuerpo no hay muerte. Claro, acá el tema es que él desaparece, o sea, como que él se esconde de por vida. Supongo que en algún momento habrá muerto porque esto era como 1939. Capaz está con Elvis ahora. Claro. Comiendo un Burger King. Sí, pero bueno, nada, esta es otra de las leyendas y él pasa a ser también un mito, también por como lo llamaban, por el Robin Hood criollo y además también porque nunca más se supo de él. O sea, no se sabe si en algún momento lo agarraron o no, o si él de verdad estuvo escapando todo este tiempo, pero ese era el mito que querían creer todos, que él podía escaparse que burlaba a la policía. Quisiera, claro. Sí. Bueno, así que ahí termina esta historia de estos dos bandidos que eran como queridos por el pueblo. Muy bien, yo ahora voy a pasar a contar una historia bastante similar también y que nos la pidió Cristian también hace un montón ya. Nos la pidió un montón de veces además también, pobre. Y lo hicimos esperar, pero llegó. Porque queríamos preparar algo así, no queríamos dejarlo... Claro, tal cual, queríamos preparar un capítulo más completo de todo. Sí. Así que al fin llega la esperada historia para él de Isidro Velázquez. Una persona que también fue considerada una especie de Robin Hood argentino. Había muchos Robin Hood argentinos. Sí. También ocurre en el norte de Argentina. Así que es la zona del Robin Hood. Un chamamé llamado El último Zapucay de Oscar Valles que dice: camino de Pampa Bandera, lo esperan en una emboscada y en una descarga certera ruge en la noche la ametrallada. Isidoro Velázquez ha muerto, enancado en un zapucay, pidiéndole rescate al viento que lo vino a delatar. No quiero ser mala, pero hay una de las cosas que no me gustan, pero para nada, y lo puedo decir porque viví mucho tiempo en ciudades donde la música nacional es los chamamés y todo eso. No me gustan los zapucays, los odio. Perdón, pero los odio. Momento de descargo. El chamamé y todo el folclore me gusta, pero el zapucay lo detesto. Porque es un grito y me da... No, mentira, no lo odio, me da vergüenza ajena.
Que es peor. Sí, pero ¿sabes por qué? Eso debe ser un trauma de chica, porque cuando nos hacían bailar en el colegio, muchas veces nos hacían bailar o chamamés o cosas que sean de eso, y a veces hacían como payadas y esto, que es medio parecido a esto, aunque esto es un chamamé, no es una payada. Y siempre había un compañerito que tenía que hacer eso y a mí me daba mucha vergüenza ajena y dije, menos mal que no soy varón porque me van a hacer cantar y no quiero. Ok. Momento de terapia Perdón, bueno. con Gaby Belu. Se descargó. Fue como que lo tenías guardado en la garganta desde los 8 años y tenías que festejar el 25 de mayo, no sé. Sí, no sé cuándo Lo nos tenías hacían. como ahí contenido y te dije Zapucay y hiciste como... Y yo acá calladita, tomando agua como bueno. Es que buscá después Zapucay y vas a ver que es irritable el grito. Bueno, lo haré. Después hacemos una encuesta en nuestro A Instagram. ver la gente que es de por ahí que ¿Encuentras nos el grito siguen. irritable, sí o no? Sí, a ver si soy yo sola la que no le gusta. Bueno. Y perdón a la gente, porque nos escucha gente de Corrientes y de Sí. por ahí. Entonces, Sí, sí. de mis ¿Y lados. cuál es su opinión de los Zapucay, Sí. señores? Volviendo al caso. Bueno, basta de tus traumas de infancia. Por lo que pude encontrar, Isidro Velázquez fue un bandido que en la década de 1960 es bastante contemporáneo igual. ¡Ay, sí! Robó y secuestró principalmente junto a su hermano Claudio y murió abatido por la policía en los 70. Pese a su extenso prontuario, tuvo miles de adeptos en el Chaco y en Paraguay, donde aún hoy muchas personas lo veneran como un santo pagano. Fin del capítulo. Pobre. No, queremos saber más de Velázquez. No, sí, ahí vamos. Velázquez nació el 15 de mayo de 1928 en Buruncuyá. Perdón, voy a nombrar todas estas cosas, las voy a decir horrible. Ya lo sé de entrada, pido disculpas. Bueno, pero yo pronuncio mal las palabras en inglés, vos pronuncias mal en español. Igual para mí esto no es español. No. Pero bueno. En Buruncuyá, Corrientes. Fue uno de los 22 hijos del matrimonio entre Feliciano y Tomasa Ortiz. Un montón. 22 hijos. Intenso. Pero para 22 hijos de ellos dos juntos o tenían 22 hijos aparte? del matrimonio entre Feliciano y Tomasa Ortiz. Pará, pero Lo que no ¿cómo? sé es si tenían tipo muchos gemelos, no sé. Puede ser, pero igual. O sea, capaz la mujer estuvo desde los 18 hasta los 40 pariendo todos los años. Bueno, pero poner que tuvo todos gemelos, son 10 partos igual. O no, de Sí. 11. Sí. Un horror. No sé, eran muy fértiles. A mí ya uno solo me parece una pesadilla, 22. Es mi... A nosotros ya tener más de un gato nos parece Tal cual. un horror. No, mentira, horror no. Pero sí. Isidro toda su vida amó el monte. Lo consideraba su refugio. Sí. Hasta dicen que solía dormir en las copas de los árboles. En 1949, la familia se mudó a Lapachito, una pequeña localidad cerca de Resistencia. Sí. Allí su padre trabajó en una estancia junto a su hermano Claudio. Para 1961, Velázquez había formado su propia familia en Colonia Elisa, Chaco, donde trabajaba como peón rural. Era considerado como el mejor vaqueano rastreador de los esteros y montes. Aunque para esta altura también ya tenía 3 causas abiertas por robo y hurto, y otra por evasión. La historia acá no está muy clara y hay versiones que dicen que se alejó de su familia por una pelea con ellos, por esta vida delictiva que llevaba, Sí. y hay otra que dice que fue obligado a alejarse por la policía, por el hostigamiento de la policía. Siempre. Como que no le quedó otra que escaparse. Siempre está la policía metida en estos quilombos. A pesar de estas versiones, lo que sí se sabe es que se fuga con su hermano menor Claudio y que juntos iniciaron una vida de cuatreros. Un cuatrero es aquel que se dedica a robar animales, especialmente caballos o ganado vacuno para venderlo posteriormente. Ok. El 25 de junio de 1962, los hermanos Velázquez, fuertemente armados, se enfrentaron en las afueras de Colonia Elisa con una patrulla policial que estaba altamente armada también, pero lograron escapar. Después de esto comenzaron un raid delictivo que duró varios meses y que terminó con Isidro herido en una pierna. 3 días después del primer tiroteo, protagonizaron otro tiroteo más a caballo frente al destacamento policial de Colonia Popular. El 23 de julio del mismo año asaltaron el bar del chino Choupin de Colonia Elisa y robaron 8.000 pesos y mercadería.
El 25 del mismo mes le robaron al estanciero José Vicente Barrios y el 12 de agosto hicieron lo mismo en La Pachito con el almacén de ramos generales de Antonio Marcelino Camps, a 2 cuadras de la comisaría. Todos Hay muchos capítulos donde siempre hay un almacén de ramos generales Sí, en tus historias. el de los Joclender también tenía, Sí. habían pasado por el almacén de ramos Y creo que generales. había otro más también, que no me acuerdo cuál, pero que me parece que también había otro. Vos hablas de sectas, yo hablo de casos que pasan en almacenes de ramos. En esa oportunidad, la hija del dueño que estaba atendiendo la caja le dijo: «Vos, Isidro, no es posible que nos hagas esto». Como que quiso convencerlo como no me robes. Claro. Pero después intentó sacar un revólver. Ella, Ella. sí. Como que para mí lo quiso distraer un poco y abajo tenía el revólver y mientras intentaba abrir el cajón. Claro. Pero Claudio se dio cuenta y me le metió un culatazo y la derribó. En el tiroteo posterior murió un vecino y el otro hijo del dueño, que había sido su compañero en la escuela primaria. Recibió un balazo en la cabeza cuando trató de detenerlos, también armado con una pistola. 2 semanas después, los Velázquez atravesaron un tronco sobre la ruta 16, que va desde Resistencia a Presidencia Roque Sáenz Peña, y asaltaron a un distribuidor de cigarrillos y a un viajante de comercio. En los meses siguientes, asaltaron a un acoplador de granos y a un agricultor, enfrentaron una comisión policial cerca de Colonia Elisa e hirieron a los 2 policías Juan Serliguer y Salvador Cabrera, en tanto que un balazo alcanzó también a Isidro ahí en la pierna, como les dije antes, en el tiroteo se había lastimado. Pronto la gobernación envió refuerzos policiales a la zona. O sea, como que se estaban cansando de ellos dos que robaban en todos lados y Claro. los querían atrapar. Mientras los hermanos subían en un solo caballo, se cruzaron en un sendero del monte con un anciano y su nieto. Isidro les dio 10.000 pesos por el caballo y el anciano también, como ayuda extra, Sí. les indicó dónde estaban paradas las patrullas y de este modo pudieron eludir a los policías. Ok. Claudio e Isidro tenían bastantes seguidores porque muchas veces parte de lo que robaban lo repartían con la gente que los pudiera necesitar, así que los consideraban simpáticos. Y cuando solían ir de copas a distintos boliches locales, sus amistades los recibían como si fueran héroes. Nadie los denunció, todo lo contrario, los protegían y los cubrían. Ok. El 21 de mayo de ese año, a modo de festejo de cumpleaños de Claudio, asaltaron un paraje en Costa Guaircurú y llamaron a los vecinos para que se llevaran lo que quisieran. Era como, este es nuestro regalo para ustedes. Así como nosotras en nuestro cumpleaños del podcast vamos a regalar cositas. Ellos regalaban su botín. Ellos regalaban el botín. Pero esta información de que estaban ahí y que era como, llévate lo que quieras, regalo nuestro, llegó a los oídos del comisario del pueblo, quien fue a enfrentarlo y mató a tiros a Claudio, el menor de los Velázquez. Isidro huyó sin dejar rastros por más de un año. Según la revista Crisis, en 1964, Isidro apareció en Zapallar en la compañía de Vicente Gauna, un hombre de carácter violento e irracional que había iniciado su carrera delictiva en la adolescencia. Juntos secuestraron a 2 hacendados, cobraron rescate por ellos y volvieron a escaparse. 2 años después, Gauna mató al alcalde de un pueblo y, a principios de 1967, secuestraron a otros estancieros, por lo que también cobraron una gran cantidad de dinero. La Sociedad Rural de Chaco ofreció una recompensa de 2 millones de pesos a toda persona que entregue a estos delincuentes de cualquier forma o suministre información concreta que permita su detención. Porque ya querían atraparlos de una vez por todas. Claro. Y medio como los de tu caso, eran bastante buenos evadiendo a la policía también, es como que lograban escapar siempre. Claro. Los carteles con el aviso de la recompensa fueron pegados por todos lados, y además de los secuestros, robos y asesinatos, en este cartel se los acusaba también de haber violado a hijas menores de pobladores, cosa que no figura en el prontuario policial, así que nada, no podemos confirmarlo, solo lo decía el cartel. Claro. No sabemos si como que tiraron esa información por ahí para hacerlos todavía ver peor de lo que eran, Claro. y que alguien se animara a traicionarlos, Exacto. digamos, y poder atraparlos, o qué pasó. La búsqueda de Velázquez y Gauna fue una cosa sin precedentes hasta ese momento. Al menos 800 policías fuertemente armados recorrieron caminos y montaron un rastrillaje con un despliegue jamás visto. Mientras esto sucedía, los cuatreros planeaban el asalto a la sucursal del Banco de la Nación de la localidad de Machacay. De allí fueron a Quitilipi, un poblado chaqueño que estaba cerca de una reserva toba que los alimentó y protegió. Durante este tiempo, los 2 hombres habían mantenido una relación de confianza con una maestra y un cartero, que eran pareja, era un matrimonio, pero justamente ellos fueron quienes los iban a terminar traicionándolos. Quienes los iban a terminar traicionando. Porque tenían necesidad de dinero y necesitaban la recompensa, la verdad es esa.
Y además también estaban como bastante cansados de la constante presión policial. Al anochecer, el 1 de diciembre de 1967, la pareja había acordado llevarlos desde Kitilipi hasta Machagay, y Velázquez llevaba, como siempre, sus armas y un cinturón con balas. Un rato después de iniciado el viaje, la maestra detuvo el auto haciendo como que estaba con algún desperfecto técnico y junto al cartero dejaron el vehículo, supuestamente para ver qué pasaba. Ok. Los otros dos se quedaron adentro, pero cuando el matrimonio salió, fue la señal para que unos 30 oficiales comenzaran a disparar contra el auto y descargaran más de 500 balazos. Los dos hombres adentro del auto pudieron comenzar a defenderse, pero Gauna murió por los disparos, aunque alcanzó a herir en una pierna a uno de sus traidores. Encontré esto, que alcanzó a herir en una pierna a uno de sus traidores, y no sé si se refiere a alguno de los del matrimonio, tipo al cartero y la maestra. Sí, tal vez sí. ¿No? Supongo que sí, pero no encontré quién. Claro. O si hablaba, no sé, de la policía. Supongo que habrá sido uno de estos dos, porque después me aclaraban que fue la maestra o el cartero. Ah. Pero fue lo único que encontré, no sé si el tiro fue Para con ellos. una herida, si fue mortal o qué. Isidro, por su parte, hirió a un policía mientras intentaba escapar. Logró salir del auto y empezar a irse, pero no pudo ir más allá de unos 300 metros. Tenía una herida en la pierna y en el hombro que lo derrotaron. En ese momento, la policía se acercó y comenzó a dispararlo hasta asegurarse que estuviera muerto. Una vez que lo mataron, fue medio Pablo Escobar que Sí. también lo recagaron a tiros hasta que estuviera muerto. Encima de él encontraron varios cuadernos con escritos en donde Isidro menospreciaba a sus perseguidores policiales. Les enviaba mensajes burlones y les hacía dibujos como si fueran historietas que contaban como lo que iba pasando. La muerte de Velázquez trajo una gran cantidad de historias sobre lo que este hombre había hecho en vida para lograr el amparo de los pobladores más humildes. Decían que secuestraba a los hombres más ricos del poblado y repartía parte de la recompensa entre la gente del pueblo, cosa que se interpretaba como redistribución violenta de la riqueza. Como les conté al principio, era considerado un Robin Hood argentino y los vecinos lo apodaron el Vengador. Luego de que Isidro fuera asesinado contra el árbol, las autoridades ordenaron talarlo. Como no sé, no quiero dejar nada que tenga que ver con él. Lo talaban a él. Claro. Es un árbol, el Señor nos ayuda a respirar, déjelo. Ay, Dios. La gente del pueblo se llevó pedazos del tronco y los repartieron como para quedárselos tipo amuletos. Claro. Y hasta el día de hoy, en el lugar donde lo mataron, aparecen flores y ofrendas para Isidro. No aparecen, la gente llega. Claro. Aparecen misteriosamente. Sí. Entre la población circulaban varias versiones que le atribuían a Velázquez cualidades sobrehumanas que algunos explicaban que era por la protección del payé de los esteros y que muchas personas, incluidos policías, juraban haber constatado. Tales como que Isidro podía paralizar a quien lo perseguía, que las balas no le entraban, que ya demostramos que Sí. falso, o que era capaz de desaparecer de golpe como evaporándose en el aire o transformándose en un animal. Ay, me encanta. Era como Sirius Black. Sí. Los carteles con el encabezado de vivo o muerto que el gobierno chaqueño había pegado en todo el territorio solían aparecer arrancados o cruzados con leyendas que decían cosas como Isidro Velázquez no se entregará. Con el tiempo, las historias siguieron cambiando y algunas personas hablaban de Juan Vicente Gauna como el que tenía un carácter violento e irracional, o era un hombre cruel e inflexible que tenía por víctimas tanto a pobres hacheros como a hacendados. Y mientras que Isidro era un hombre común que había llevado una vida honesta hasta que después de los 30 años fue empujado por la injusticia fuera de la ley. En estos relatos los pobladores marcan que en ocasiones Isidro había evitado situaciones violentas innecesarias de su hermano o de Vicente Gauna y de esta manera había salvado vidas. Sí. Y que había ayudado a los pobres luchando en desventaja contra su destino, robando únicamente a gente adinerada y pagando generosamente los servicios que recibía de los más humildes. Los elementos del mito ya estaban presentes en la vida de Isidro Velázquez y las circunstancias de su muerte sirvieron para confirmar su leyenda de bandido con fama de ladrón que robaba a los ricos para repartir entre los pobres, obligado a enfrentar la ley como respuesta a los atropellos de un orden político abusivo e injusto. También, como dije al principio, fue homenajeado como en varias cosas de arte, artísticas, como el chamamé del último Zapucay, que ahora ya no quiero decir la palabra Zapucay porque tengo miedo que te vuelvas a descargar, era en referencia a los gritos que el cuatrero daba después de cada robo. Claro, es que sí, me imagino. Ahora te voy a buscar lo que es y vas a ver. No vamos a terminar el capítulo sin poner un grito de un Zapucay, ¿verdad? Así que nada, esta fue la historia de Isidro Velázquez, nuestro Robin Hood nacional, si se quiere. Que fue como cortita pero intensa, ¿eh? Sí, Era sí, como, sí, no paramos. Sí.
Tal cual. Así que para ahora te voy a buscar en YouTube un Zapucay y tengo miedo de que, no sé, te conviertas en Increíble Hulk. Hay un video de Guido, del programa de Guido. No, porque que ahí se llama va gente que ¿Cuál no fue sabe. el mejor Zapucay? No, ahí va gente Ok. que no sabe, seguro. La El mentira. primer video es un niño No. vestido de gaucho. No, pero a ver el de Y se Guido. llama Zapucay Challenge. Piensas que cantas alto, así que creería que este funciona. Va a tardar 1000 años en hacer esa poca. Pero es como un compilado. Al lado de este hombre hay una niña que está en shock. Acá hay otro más ahí. No, eso no es un zapucay. Eso no es un Suena- zapucay. Ese segundo Parece- hombre suena como Ay, que lo... mi lampazo que está que se anda mal. Y cada vez que lo intenta ocurrir hace ¡ah! ¡Ah! Bueno, ese último hombre sonó a eso. No, el primero sí es un zapucay, que parece como que le pisaste la cola a un perro. O sea, Bueno, fue un capítulo lleno de cultura argentina. Aprendimos muchas cosas de estos bandidos, aprendimos muchas cosas de Gaby como persona. Y con esto cerramos el capítulo de hoy. Ahora vamos a dar el speech rápido, se los voy a hacer rápido para que no sea pesado como todas las semanas. dale, me igual, querés decir? Te no, veo ahí que queriendo hablar. igual sabés por qué no me gusta eso. Pero no lo vamos a traer acá al podcast. No viene a colación. ¿Quieren saberlo? No. Háganse amigos de Gaby, pueden seguirla en Instagram. Igual E ahí no voy a intentar contar eso. tener una conversación con ella y hacerse amigos y que les cuente sobre sus traumas de infancia. Así que nada, estamos, como les digo siempre, nuestro podcast está disponible en todas las plataformas en las que puedan encontrar podcast. Google, Spotify, Apple Podcast. Estamos en YouTube, nos encuentran como La Muerte Nos Sienta Bien. Pasen, suscríbanse, denle like, bla, 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 bla. Tenemos una tienda de Flash Cookie en la que se vende merchandising muy hermoso. Sí. Que por ahora nada más tenemos el diseño del logo. Pero tenía ganas de armar otros diseños. Con, no Ay, sé, alguna sí. frase que nos parezca divertida por ahí del podcast o algo así. Así que si tienen alguna frase que les parezca divertida, que Que puede hayamos llegar a dicho. quedar bien en algún lado de merchandising, mándenosla. Porque algo así va a ser un requerimiento para participar del sorteo que se viene por el primer año. Nada, van a tener nada más que decir como algo que les haya gustado, un capítulo, una frase, algo que les haya gustado del podcast. Pero eso lo van a ver más adelante cuando hagamos el posteo. Que va a estar en Instagram. Y si nos quieren seguir en Instagram, ¿a dónde van, Gaby? Pueden ir a @lamuertenossientabien. Y también, como ya le habíamos dicho, que si tenían alguna experiencia de, no sé, de alguna cosa true crime o algo que les haya pasado, o algo paranormal, o algo que conozcan, que... No sé, alguna historia que tengan ganas de contarnos que Sí. les parezca que vaya como con la onda del podcast. Nos pueden mandar a lamuertenossientabien @gmail.com o también a Instagram, como deseen. A Instagram, a Entonces, cualquiera de los dos. Porque estamos planeando un capítulo como de historias de ustedes. exacto. Así que queremos saber también qué es lo que... Claro, les nos gusta interesa, nos y causa que- mucha, sí. Si alguno sabe de algún... Si tienen algún trauma ustedes también con un zapucay. Si los enojan los zapucay tanto como a Gabriela. Y ahora sí, nos volvemos a ver la semana que viene con algún otro capítulo maravilloso. Ahora en este momento no me puedo acordar qué carajo viene la semana que viene, por más que me paguen. Así que no puedo dar más Es un pistas, pero nos capítulo volvemos a mío, encontrar la pero semana que viene. todavía no sabemos si va a ese o no. Ah, ok, listo. Bueno, nada, nos volvemos a ver la semana que viene. Tengan una muy buena semana. Estén todos muy bien. Y nada, adiós. Adiós. Yes, what can I do for you?